Saludos, bienvenidos a otra entrega de este matutino Su Mundo. Gracias por esa sintonía a través de este canal 101 y 1101 de Claro, el canal 46 de Wintelecom, el canal 10 de Telecable Dominicano, el canal 647 de Amazon Fire TV y también aquellos amigos que están en sintonía con nosotros a través de nuestras redes sociales de Su Mundo TV. Dios mío, jueves 1 de diciembre ya. Siente la brisa de ya. De manera formal, señores, la Navidad, el mes de la unión familiar, de la comida, de las fiestas, del movimiento comercial, el mes también donde se incrementan más los tapones. Bueno. Es decir, que de todo un poco, pero quiero darle la bienvenida, compañeros, a ustedes, Marino Alcántara y Pedro Galán. Saludos, Lorena, Pedro. Buen día, amigas y amigos, fieles seguidores de Matutino Su Mundo y de este ecosistema comunicacional dominicano de multimedios Su Mundo. Desde la República Dominicana para todo el mundo, así comienza. Ustedes que son los mejores, empiezan la mañana con el mejor, que somos Matutino Su Mundo. Don Pedro Galán. Gracias, Marino. Día 1 de diciembre, amigos, amigas. Gracias, Señor. Gracias por este nuevo día. A ti, todo, Señor. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por esa fiel sintonía a este Matutino Su Mundo. Mira, Marino. ¿Y qué fue lo que pasó, Pedro? Mira, oye lo que tú ves. ¿Cero delincuencia ya? ¿Quién? Pedro, por las medidas que se han tomado, en su mente. La policía anuncia cero delincuencia. En su mente, Marino. Pero la frase del día, Marino, es: voy a salir de aquí como Mandela, presidente de la República. Wilkin García, Mantequilla. Ay, Dios mío. Pero va a competir con su hermano. Bueno, porque su hermano está aspirando a la presidencia. Sí, candidato. Winston. Candidato, se declaró ya, sí, candidato. Claro. Entonces va a competir, sí, con su hermano, el gran Mandela. Bueno. Bien, Pedro, pero amigas y amigos, en directo desde la República Dominicana para todo el mundo, para toda esa diáspora que nos sigue, aquí estamos para informarles con análisis, comentarios, noticias y nadie mejor que la gran periodista nuestra, Lorena Erasme, con la que hacemos de inmediato conexión. Adelante, Lorena. Gracias, Marino. Así es, de inmediato vamos a la UNAMED. Allí se encuentra David Chacón con las informaciones del tiempo para este jueves 1 de diciembre, para este Matutino Su Mundo. Buenos días, David, ¿qué nos tienes? Buenos días a los amigos de Matutino Su Mundo, desde el Centro de Pronóstico con el informe del tiempo. Temperaturas frescas y periodos de lluvias en ocasiones hacia provincias del interior del país. El viento del noreste persistirá acercando nublados de un sistema frontal casi estacionario al noreste de la República Dominicana. Por consiguiente, esperamos aumentos nubosos, en especial en la tarde, con lluvias débiles a moderadas, posibles tronadas y ráfagas de viento en localidades de las regiones norte, noreste, sureste y la cordillera central, así como en las provincias de Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, Atomayor, Monte Plata, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. Para mañana viernes, en localidades del litoral costero del Atlántico, se alojarán los nublados relevantes, donde preveemos lluvias débiles a moderadas, marginales tronadas y aisladas ráfagas de viento en las horas matutinas. Inclusive en puntos del noreste y sureste tendrán similares condiciones conforme avancen las horas, pero en especial en la tarde y periodos de la noche. Para el Distrito Nacional tendremos un cielo soleado y poca nubosidad, ya en la tarde incrementos nubosos con lluvias débiles a moderadas. Para Santo Domingo Este, nubosidad escasa y sol. Para la tarde, intervalos nubosos con lluvias débiles a moderadas. En cuanto a las temperaturas, se espera para el Gran Santo Domingo una máxima entre 30 a 32 grados Celsius y la mínima estará rondando o estuvo rondando entre los 22 y 24 grados Celsius. En resumen, el viento del nordeste mantendrá frescas las temperaturas
Además, atraerá nublados del sistema frontal al norte del país para dejar lluvias débiles a moderadas sobre localidades del norte, noreste, sureste y la cordillera central. Eso es todo lo que tenemos en cuanto al informe del tiempo desde el Centro de Pronóstico para Matutino Su Mundo. Les informó David Chacón. Gracias a David Chacón por las informaciones del tiempo desde la UNAMED. Así es, de inmediato pasamos con las informaciones más relevantes e iniciamos con los legisladores de diferentes bancadas, ya que sugieren al gobierno reforzar el patrullaje en las calles con militares para contrarrestar la delincuencia que vive el país, sobre todo en el periodo de Navidad. Nuestra periodista Yulisa Reyes trabajó la siguiente historia. En el mes de diciembre, el circulante de dinero es mayor al que la ciudadanía maneja los demás meses del año. Esta y otras razones llevan a congresistas a llamar al gobierno a adoptar todas las medidas de seguridad para proteger a la población. Los delincuentes viven al acecho para hacer fiesta con el dinero que otros se ganan honradamente, por lo que legisladores exhortan a que las calles estén vigiladas por militares y policías. Ahora entramos en la etapa final del año. En diciembre se mueven muchos recursos, sobre todo porque vienen las regalías, pagos, etcétera, etcétera. Y los delincuentes se mueven como cosa loca y es necesario que se haga un mayor refuerzo. Que lleven todo el equipo catrense a las calles para garantizar la seguridad. Hay quienes aseguran que el gobierno articula un plan de seguridad ciudadana que beneficiará a la población y prefieren esperar que sea el propio presidente de la República que anuncie al país cuáles serán las nuevas iniciativas en este sentido. El presidente, el gobierno va a anunciar medidas extraordinarias el viernes. O sea, vamos a esperar las medidas que va a anunciar. Pero estoy seguro que serán medidas que van a contribuir a minorar la delincuencia. Otros llaman a las autoridades a apoyarse además de las organizaciones barriales para asistir a los policías y militares. Entonces hay que ponerse de acuerdo con las juntas de vecinos, que son un ente sumamente básico y fundamental con las iglesias, y tratar de ver cómo uno conversa con la gente en los barrios donde uno se conoce. Y es muy importante la conexión. El pasado lunes, el presidente Luis Abinader se reunió con el jefe de la Policía Nacional y se presume que abordaron temas relacionados a la seguridad ciudadana, pero no será hasta el próximo viernes cuando se anuncie al país los resultados del encuentro. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo. Seguimos con este tema porque a horas de entrar el mes de diciembre, los principales representantes del empresariado del país han mostrado preocupación por los niveles de delincuencia, más en momentos en el que el gobierno ha anunciado el desembolso de más de 25,000 millones de pesos como sueldo número 13. Wilder Páez con el siguiente reporte. Pese al azote del flagelo, muchos empresarios confían en que el gobierno arreciará en las próximas horas respecto a las medidas preventivas. Indiscutiblemente hay mucha inquietud en la población, sobre todo en estos días de Navidad, pero la Policía Nacional ha hecho una gran labor últimamente para contrarrestar esas labores criminales que están sucediendo. Celso Juan Marrancini, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, considera que el principal factor adverso es la crisis internacional y cree que con la implementación de la vigilancia por cuadrantes para el próximo viernes las cosas irán mejorando. Sí, claro, en diciembre siempre hay que subir la guardia, es algo que es cíclico y bueno, vemos que hay un operativo que se ha coordinado por
cuadrante, usando tecnología y bueno, estamos confiados de que este plan pueda funcionar. Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, confió en que se debe ser más severo con la delincuencia. Yo creo que en diciembre siempre hay un plan de reforzamiento. Yo creo que el plan está, este sistema de cuadrantes que ya lo hemos estudiado, hay que ponerlo cuanto antes en funcionamiento. Yo creo que con la delincuencia se nos ha ido un poco adelante, así que tenemos que ser un poco más severos. La respuesta contundente a la delincuencia anunciada en múltiples ocasiones por el gobierno parece no tener un comienzo. La respuesta contundente anunciada por el gobierno en múltiples ocasiones contra la delincuencia parece no tener un comienzo. Wilder Páez, Noticias Su Mundo. Gracias a nuestro compañero Wilder Páez por estas informaciones. Y este tema también es de preocupación para senadores y diputados del país, quienes rechazaron el informe emitido por la Policía Nacional, que sostiene que la delincuencia se ha reducido a cero tras el incremento del patrullaje policial. Vanessa Valdés trabajó la siguiente información. El director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, aseguró que los operativos nocturnos han logrado reducir a cero la delincuencia. Sin embargo, el senador Antonio Marte entiende que esta estadística no está en lo correcto. Que me excuse el jefe de la policía, me excuse Chu. Aquí la delincuencia realmente, yo siempre he dicho, que es preocupante para todos nosotros. Los diputados mostraron su indignación en este comunicado debido a los múltiples asaltos que se producen a cualquier hora del día. En los barrios donde viven los ricos, que los delincuentes ahí no entran porque saben que los ricos tienen su propia seguridad y tienen cámaras que lo vigilan, entonces ahí es que ellos entran a medir. Que la delincuencia se le frene a la sociedad, que le ha llevado la intranquilidad a todos los sectores del país, a todos los campos, a todas las provincias, a todos los municipios. Sin embargo, el diputado Jorge Caboli expresó que no es tiempo de ofrecer indicadores de reducción de delincuencia. Que hay que esperar. Pienso que es muy temprano hacer un anuncio y decir que la delincuencia ya se redujo a su mínima expresión. Pienso que tenemos que darle una respuesta en esa dirección al país. El diputado de Frente Amplio, Dionisio Restituyo, expresó que la percepción que tiene la ciudadanía es distinta a lo que estipula el órgano policial. La percepción que tiene la ciudadanía no es la misma que tiene la policía. Yo creo que la propuesta de la policía del trabajo por cuadrante, eso tendrá que dar resultado, porque la cuadriculicación de la seguridad es un trabajo que se viene reclamando desde hace mucho tiempo. Ha bajado tanto que hasta cerca de la casa del propio general Ten hubo un atraco hace apenas unos días. Entonces que me digan a mí dónde que ha bajado la criminalidad. Las estadísticas de la policía arrojan que no se produjeron muertes por riñas, delincuencia y violencia pasadas las 24 horas posteriormente a las acciones en las calles. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Ahora pasamos al plano salud, porque el Colegio Médico Dominicano y sus 56 sociedades especializadas cumplieron su amenaza de marchar en contra del sistema de seguridad social actual del país. La manifestación inició desde la sede principal de los Galenos alrededor de las 9:30 de la mañana hasta llegar al Congreso de la República. Nuestra compañera Vanessa Valdés estuvo allí y nos trae la siguiente información. Histórica fue la manifestación que se realizó en el día de hoy del Colegio Médico Dominicano a las afueras del Congreso Nacional, que reunió miles de trabajadores de distintos sectores. Cava advirtió a los sectores opositores al gremio que le pasará como un rodillo si lo enfrentan. A partir de hoy se callaran la bocota, porque bastante bien que han comprado su complicidad con este modelo bastardo, con esta estafa por la cual han muerto cientos, cuando no millones, de dominicanos. Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, dijo que el modelo de capitalización y reparto individual de la AFP no son más que modelos de estafas y miseria. La mala práctica de los odiosos copagos mediante los cuales los pacientes están cubriendo con gastos de bolsillo en alrededor de un 50% de los servicios. Con las mafias enquistadas en las AFP y en las ARS. Que cese la complicidad del Congreso Nacional
terminar con el sistema mafioso de esa seguridad. Partidos políticos, juristas, representantes de ama de casa, Fenatrano, entre otros grupos de trabajadores, representaron a los médicos en su lucha. Y llamamos a los distintos sectores sociales a movilizarnos de manera permanente hasta que alcancemos una seguridad social digna. Todas las dificultades que pasan las personas que supuestamente deben de ser pensionadas. El representante de los trabajadores de la salud informó que actualmente las ARS no asumen a pacientes con enfermedades mentales infectados con COVID-19, como tampoco envejecientes, ni cubren de forma eficiente las recetas médicas, cuando los ciudadanos pagan hasta 17.800 pesos por un plan básico. En enero será la próxima manifestación de los médicos y expresaron que no pararán hasta lograr su objetivo. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Este miércoles culminó el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda con un número importante registrado de ciudadanos en la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, según la ONE. Mientras algunas personas aseguran que no presenciaron este personal en su demarcación. Nuestra compañera Vanessa Valdés con el siguiente reporte. Pese a los inconvenientes que ha presentado el conteo de la nación, la diputada por el partido del PRM confía que el gobierno habilitará herramientas para que toda la población sea censada. Entiendo que quizás algunos detalles, algunas personas que se hayan podido quedar sin censar, se van a desarrollar diferentes herramientas y metodología para que también puedan contarse y nuestro país podamos saber cuántos somos. A pesar de que este miércoles 30 de noviembre concluye el censo, en un recorrido por la ciudad capital, muchos ciudadanos han expresado que no han sido contabilizados. El último día yo no he sido censado todavía. ¿Cómo tú calificas ese proceso? Bueno, yo lo califico, yo no lo veo muy bien porque yo supongo que por lo menos podían descensar que está en la calle también, censarlo, nada más no en la casa porque por lo menos no trabaja. Yo vivo en el lote hace 15, el otro sábado, que entró a una casa y salió a la otra y no la vi más. ¿No fue a la suya? No. ¿Habían censado por allá, no? No, yo no he sido censado, ¿no? En tanto que otros expresan que han sido censados. Hace unos 4 días, porque yo no soy de aquí, yo soy de San Pedro Macorís. Allá me censaron. Fueron a mi casa, pero yo no estaba ahí, pero me censaron todo. Hace como 5 días. ¿Fueron a tu casa? Así. La ONE había extendido el proceso 7 días adicionales debido al retraso ocasionado por los problemas de conexión de cientos de tabletas, pero el tiempo adicional ha quedado corto para terminar la capital Santiago y la Altagracia. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. El incremento en los casos de coronavirus obliga a las autoridades a recomendar el uso de las mascarillas y evitar las aglomeraciones para frenar un rebrote de la enfermedad. Y como nos cuenta nuestra compañera Yulisa Reyes, Salud Pública reportó 276 nuevos casos de COVID-19 y por segundo día consecutivo se advierte un incremento. Veamos la siguiente historia. El virus del COVID-19 parece recobrar fuerzas y amenaza nueva vez a la población dominicana. Últimamente los casos de la enfermedad son preocupantes debido a la cantidad de personas que lo han contraído. Siempre se ha recomendado que usted utilice la mascarilla para cualquier caso de los virus que están circulando. Todas las personas que tengan alguna enfermedad agregada o que ya estén mayor de edad, use su mascarilla y también que evite los lugares que tengan muchas personas o no tengan ninguna ventilación. El tema lleva a senadores a recomendar a las autoridades de salud no descuidarse ante la curva ascendente que vive registrando la pandemia en el país. Desde que hubiera una mutación, desde que hubiera una cepa nueva circulando, se iba a presentar estos casos. Lo que hay que prestar la debida atención, se debe tomar las medidas iniciales. Ante el panorama incierto de este virus, ciudadanos manifiestan sentir temor por un posible desbordamiento de casos positivos que obligue a volver a las iniciativas propias de cuando el virus entró al territorio dominicano en el año 2020. Consideran que sería catastrófico volver a las medidas adoptadas por el gobierno en contra de la enfermedad. Actualmente nosotros tenemos una de las economías más pujantes de toda América Latina, pero
Si volvemos al confinamiento, pues evidentemente que habrá un deterioro en ese campo. Sería muy difícil que cierren el país de nuevo, porque lo que se gana en la vida diaria se le hace difícil, porque va a haber menos tiempo para ellos trabajar. Y es que el virus por sí solo, conforme a especialistas, no representa riesgos, pero si se complica o el infectado se descuida, el resultado podría ser fatal. El COVID ha sido una de las enfermedades respiratorias más peligrosas que ha afectado a decenas de personas a nivel mundial, por lo que se recomienda volver al uso de las mascarillas como medida preventiva. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo. Señores, tenemos que tratar algunos temas de interés para todos ustedes sobre el plano pues nacional e internacional, Pedro. Y en el plano nacional, señores, lo nunca visto, ¿eh? No recuerdo, los pocos años que tengo, no recuerdo. ¿Pocos? De que, sí, los pocos años que tengo, no recuerdo que en un diciembre poner en retiro miembro de la Policía Nacional o de las instituciones catrense, pero de la Policía Nacional, un diciembre, no lo recuerdo. Pero yo solamente quiero preguntarme lo siguiente. Esos hermanos de la Policía Nacional que ayer fueron honrosamente puestos en retiro, ¿tenían el tiempo suficiente? ¿Ameritaba en estos momentos de ponerlo en posición de retiro? Algunos de ellos que vi que de coronel hacia abajo, no vi ningún general, y en la Policía Nacional todos saben que hay generales por pipa, hasta comandando destacamentos tenemos generales, pero no vi ninguno. Pero yo me pregunto, entre esos oficiales superiores que se pusieron en retiro, algunos de ellos son técnicos, son realmente necesarios en la Policía Nacional. Era el momento de ponerlo en posición de retiro cuando realmente estamos necesitando de más policías. Solamente dejarlo ahí, porque no quiero entrarme más allá, porque no quiero pensar que simplemente se pusieron en retiro por ponerlo, porque había que ponerlo, porque había que bajar la nómina, porque un asesor que no conoce nada de la realidad dominicana dijo hay que poner en retiro X cantidad, y dijeron vamos a ponerlo en retiro. Pero bien, vamos a dejarlo ahí. Un hecho muy bochornoso, un hecho que me llegó hasta allá, a lo más profundo, no puedo negarlo. Señores, fue el abuso físico y sexualmente que le hicieron a un niño jovenzuelo de 16 años antes de ayer. 8 hombres estuvieron torturándolo y violándolo en la carretera Sánchez, en el kilómetro 12. Señores, eso hay que investigarlo. Hay que investigarlo y no como dice que caiga todo el peso de la ley. No, que caiga todo el peso de la ley. Porque eso fue un abuso. Ese niño ahora mismo se está debatiendo entre la vida y la muerte en una cama de UCI en el hospital Robert Reed Cabral. Señores, lo que está pasando en este país ya desborda realmente lo que uno se imaginaba. A esos hombres hay que buscarlo. Me extraña que a 3 días de haber ocurrido ese hecho, incluso la misma Policía Nacional no quiso recibirle la querella a los familiares. Ayer se la recibieron en el Departamento de Violencia de Género, ahí que está en la Prolongación Bolívar, en la Rómulo Betancourt. Ayer se la recibieron. Así no. Así que vamos a ser un poco más sensatos. Y estamos en Navidad. Lawrence, Marino. Así es, lamentable, Dios mío. Increíble, 8 hombres. 8 hombres. ¿Y por qué hacerle esto a un niño de 16 años? Las autoridades tienen que investigar profundamente. Muy profundamente. Dios mío, señores, aquí, no es aquí en el mundo, todo ha cambiado en ese sentido. Miren,
Yo quiero hablar un tema que ayer vi en las redes sociales que circuló un video donde la joven Patricia la Antigua denunciaba de que nuevamente, en este caso, las autoridades judiciales soltaron a un expareja de ella. En este caso se llama Alfredo Brito César. Ella manifestaba en este video que nueva vez pues las autoridades judiciales, en este caso la magistrada Rosalni Guerrero del 5º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, pues soltó a esta persona diciendo de que él no presentaba peligro para ella. Según ella, ya había llevado a cabo una denuncia, la cual fue llamado, lo soltaron nueva vez y luego cuando ella acudió otra vez porque supuestamente le rayó el vehículo y ella se quedó callada, pues pintó el vehículo, nuevamente fue donde las autoridades, pero lamentablemente lo dejaron en libertad. Esta es una de las tantas historias que tenemos que ver de mujeres que van aquí a las fiscalías, a las unidades de atención a colocar una denuncia y sin embargo no le dan el seguimiento, o las juezas o los fiscales, ellos toman su decisión de que esta persona no corre peligro a pesar de que la ha agredido anteriormente, la ha acosado y pues la ha amenazado hasta de quitarle la vida. Tantos casos, y tengo que traer nuevamente el de la joven de San Pedro de Macorís, donde ella llamó al fiscal, donde ella buscó ayuda de todo el mundo para que por favor la respaldaran y su victimario no la asesinara, y sin embargo no fue así. Hoy dejó a 3 niñas huérfanas, donde su padre, cuando salió de la cárcel, luego de agredirla anteriormente con varias estocadas en su cuerpo, a pesar de que lo detuvieron, lo soltaron y nuevamente pues fue llevado a la cárcel, y ahí fue cuando sale, que se puso de acuerdo con la fiscal. Allí está la joven Patricia la Antigua, que hizo esta denuncia a través de las redes sociales, muy preocupada, pues el agresor que le hablaba, pues lo dejaron en libertad porque llegó a un acuerdo económico con la fiscal, y miren lo que pasó. Entonces son de las tantas denuncias, insisto, que tenemos que ver de que lamentablemente las fiscales que están en estas unidades, que son féminas, que debería de haber una empatía, debería de haber un respeto, una solidaridad hacia la mujer, pues no la tenemos. Eso da pena, de verdad, de que aquí todavía, señores, aquí las mujeres, cuando están en cargos públicos, primero no hacen su labor, algunas de ellas con relación al tema de la no violencia hacia la mujer, pero tampoco vemos esa empatía y esa forma también como de solucionar esas medidas políticas que no hay, lamentablemente, desde el Estado, pero a nivel judicial tampoco vemos, señores, esa facilidad y ese respaldo a la mujer. El pasado viernes era 25 de noviembre, que era un día contra la no violencia hacia la mujer por el asesinato de las 3 hermanas Mirabal, y todavía, señores, hemos visto cómo esto va en incremento cada vez más. Solamente el año pasado 85 mujeres perdieron la vida, y en lo que va de este año hasta julio, aproximadamente 40 mujeres han perdido la vida, y solo en el mes de abril asesinaron 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que realmente le importa a la justicia dominicana, a ese Ministerio Público Independiente? Claro, lo único que le importa a ese Ministerio Público Independiente son los casos de corrupción, son los casos que tienen que ver con los funcionarios, pero casos que tienen que ver con la niñez dominicana, la mujer o los envejecientes, otro segmento, no les importa. Así es. Eso es así, Lorena. Así. Bien, definitivamente la República Dominicana está abocada ahora mismo y centrada en el tema de la delincuencia y la reforma policial. Y fíjense, señores, que a veces uno, cuando usted no profundiza en sus análisis y observa bien el panorama, a veces hasta lo confunden, porque la comunicación social se basa muchas veces en distraer a la gente. Hay mecanismos para distraer a la población, y cuando nos presentan los problemas sociales, le dan el matiz que a grupos políticos de interés
les interesa. Aquí se ha presentado que el gran problema nacional tiene que ver con la delincuencia y donde la policía es la que hay que renovar, es la policía que hay que reformar. Señores, aquí lo que hay es un problema sistémico, histórico, cultural. O son los policías o los militares los que tienen el poder político en las manos. No, es la sociedad civil, el presidente es civil, sus funcionarios de todo el gabinete son civiles. O sea, el poder de una sociedad democrática está en las fuerzas civiles, en la sociedad civil. Pero es muy fácil echarle la culpa a los policías, a los barrios, el tema de la delincuencia. Y es que una sociedad es la que se parece a su ciudadano. Una policía no es la policía que el país se merece, es la policía que al país se le parece. Y con esto quiero decir que si desde el poder civil político de un país, con esa deuda histórica que tiene el país en reivindicaciones sociales hacia abajo, en educación, en equidad, en justicia, en lucha contra la impunidad, la sociedad ve que desde el poder, gente que llegan miserable al poder y una vez tienen cargos, se convierten en ricos de la noche a la mañana. Gentes que en sus barrios ven que alguien llegó de otro país y se ha hecho con el narcotráfico, el microtráfico, y lo ven como con los negocios ilegales tiene respaldo por autoridades políticas, policiales y militares, se están mandando señales. O sea, la sociedad al fin es el resultado de la cultura de honestidad o de deshonestidad que tenga. Porque yo a veces me pongo a ver sociedades como Estados Unidos, Canadá, donde hay unas transparencias culturales. Yo veía en Canadá que me llamaba la atención que los campesinos ponen las frutas afuera en la calle y la ponen ahí, ponen un precio y una cajita donde se echa el dinero, y la gente pasa por ahí, no están los dueños de sus frutos, no. Y la gente va, coge la fruta, el precio que es, paga el dinero y se devuelve y nadie ve al dueño. O sea, se confía en la sociedad. Tú vas a una panadería, te llena la funda de pan, y cuando tú vas a la caja no te cuentan los panes, te dice cuántos son y tú dices 10 te cobran, pudiste haber metido 15. O sea, es una cultura, señores, que hay que cambiarla, que hay que irle educando. No podemos hacer una transformación sistémica acelerada de la policía si no trabajamos el tema de la cultura de la honestidad, que tiene que venir marcada por el ejemplo de quienes dirigen el Estado, de quienes dirigen las instituciones. De manera, señores, que hay que ver cómo se hace un consenso y se estudian mejores las estrategias que vamos a utilizar para tener, digamos, una transformación integral y holística. Ya tenemos nuestro invitado de lujo en este momento en el set de este matutino Su Mundo. Señores, él es el ex secretario de las Fuerzas Armadas, escritor, el general José Miguel Soto Jiménez, y le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo, un invitado, nuevamente insisto, de lujo. ¿Cómo se siente? Primero saludarlos a ustedes de una manera sincera, si en los medios se puede llamar así, más allá de la formalidad. Y en ese saludo quiero acompañarlo con un saludo, valga la redundancia, muy dominicanista para toda la audiencia de este programa. Y decirle que estoy muy complacido realmente de estar aquí y de deferir esta invitación, que en la primera instancia no pude deferir porque me dio una afección en la garganta el día que tenía por el virus ese. Y entonces ahora estamos aquí con mucho gusto para servir a las inquietudes de ustedes. Gracias. Mucho de qué hablar. Y bienvenido, general José Miguel Ángel Soto Jiménez. Señores, cuando se habla de Soto Jiménez en la República Dominicana, mucha gente lo vincula al general, al experto militar, pero también otros lo vinculamos al intelectual, al historiador, al analista, al gran escritor con una prosa que va muy
adelante. Fíjate que cuando aquí nadie conocía antes lo que era, digamos, los primeros movimientos de las redes sociales, que comenzaron los Twitter, él se volvió un experto en Twitter, dio lecciones en Twitter. Y libros grandes, estratégicos en materia militar y en análisis, como el Estrategicón, que es una obra para leerla. Quien quiera conocer al doctor desde las perspectivas más profundas de un análisis tiene que leerse a Soto Jiménez, porque como escritor ha sido muy objetivo en sus análisis. Finalmente, en este breve introito necesario para hablar de Soto Jiménez, hay que decir también que el mejor análisis sobre la izquierda dominicana históricamente que se ha hecho aquí lo ha hecho Soto Jiménez. Yo decía, pero ¿y este guardia? Cuando comenzaba a leer sus cosas, ¿y cómo que este guardia sabe tanto de la izquierda? Claro, sabe porque la estudió, la siguió y la analizó. Bienvenido, Soto Jiménez, también. En este día que para nosotros sería muy importante que usted nos pueda hablar en el contexto de la posverdad que se está manejando ahora mismo y que todo lo distorsiona. Entonces, entre como usted quiera, que usted tiene amplias puertas. Aprovechar el introito para entonces desearle a ustedes y a toda la audiencia en los prolegómenos de la Navidad, entonces desearle mucha felicidad, prosperidad y sobre todo integridad dominicanista. Gracias. Bueno, en este caso, déjeme decirle que inevitablemente pude oír los comentarios de ustedes sobre el aspecto de la seguridad, de la famosa seguridad ciudadana. Me gusta mucho el concepto de la posverdad, ¿verdad? Lo que viene después de la verdad. Y en este caso nuestra verdad es una verdad larga. Es una verdad larga porque tiene antecedentes no tan temprano. El dominicano tiene, digo yo, el vicio de sintetizar la historia, ¿verdad? Y la historia no sirve para nada si no es como referente. Pero gran parte de lo que está pasando no solamente ya pasó, y hay que entender eso en la gradualidad, en los dos aspectos, tanto en el tema de la seguridad como en el tema, precisamente en el tema haitiano. Estamos hablando de que si de poner fecha se trata, estamos hablando de un tema, de temas que tienen más de 30 años en la gravedad, entonces, en la gravedad del problema. Pero hay que entender la gradualidad, porque se hacen esos análisis comparativos. Y entonces yo siempre cito de manera sistémica, para usar una palabra tuya, que lo demasiado, hasta Dios lo ve, como dice el campesino. Entonces, lo que quiere decir es que ese problema estaba ahí, pero se advirtió, y yo fui uno de ellos, hace más de 30 años, de que iba a pasar lo que está pasando hoy. ¿Verdad? Lo que está pasando hoy. Y esto, lo que estamos diciendo, en el caso de la seguridad, por ejemplo, que fue con lo que yo entré y lo vi a ustedes. Yo no sé si ustedes recuerdan, no están obligados a recordarlo, que yo planteé, cuando a mí me cogió precisamente con un tema que la gente lo encuentra extraña todavía, pero dice lo que está pasando en el país, que es la anomia. La anomia no es la ausencia de leyes y de normas, sino es la no observancia. Y un comentario que hiciste tú, muy interesante. ¿Tú sabes cuál es? El asunto del ejemplo. En la Guardia es muy fácil decir que se manda con el ejemplo, ¿verdad? Pero en términos políticos, que me fascinó ese término también, hay que comprender que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no trazan la política, son un instrumento de ella. Son un instrumento de ella. Entonces, lo que yo planteé en aquella época es que con ese estilo de la sociedad del lebrancho, porque vivimos en la sociedad del lebrancho, ¿verdad? Es aquel pescado que vive en agua dulce y en agua salada. Es una imagen de lo que aquí regularmente hay un orden formal, ¿verdad? Pero el orden formal no funciona prácticamente, o funciona a media. El que funciona es la irregularidad, y por ahí nos perdemos por esos caminos de la irregularidad. Y lo más sensato es que cuando en términos políticos, ¿verdad? Y estoy hablando del Estado en sus tres poderes, con sus tres poderes, no siguen el tejido
de la ley, el tejido de la formalidad. Entonces, todo el tejido social se reproduce, ¿verdad?, de manera díscola, como si fuera un cáncer, pero un cáncer que en este caso está haciendo metástasis. ¿Qué fue lo que yo planteé en aquella época? Que había que declararle, en el marco de la ley, una guerra a la delincuencia y a la violencia también, que ya se veía, no con el problema que tenemos, que ya se venía a aparecer. Y hay en realidad, en una época de un año prácticamente que vamos a entrar preelectoral, ¿verdad?, hay que comprender que hay en todo esto, hay una especie de complicidad o de culpabilidad compartida en ese sentido. Y el asunto se fue deteriorando y hemos llegado, como se pronosticó, ¿verdad? Y yo no tengo complejo de oráculo, naturalmente. Como tú dijiste, yo lo que soy es un militar yo podría decir que bien formado, y en esa situación entonces que llegué al mando, yo te puedo decir que hay un cúmulo de experiencias en esa especificidad, ¿verdad? Con la advertencia que yo lo advertí. Pero no solamente yo, hubo mucha gente también que lo advirtieron. Y había que declararle en ese momento, en el marco de las leyes, una guerra a la delincuencia. Y cuando yo hablo de una guerra, yo no hablo de truculencia ni de actos arbitrarios. Yo lo que estoy hablando es del cumplimiento de la ley, y no observar, haciendo la observación, repitiéndola, de que los militares y los policías no trazan la política, sino que deben asesorar al mando político, que es fundamentalmente civil, y eso es una de los alcances provechosos de la democracia, ¿verdad? Yo me río o me sotorrío cuando hay gente que dice bueno, que los militares en la política han fracasado, pero busque la lista de presidentes de la República. Más del 70% de nuestra historia, desde la Primera República, han sido militares, y además hay militares que hay unos en el Congreso Nacional, pero ahí tenemos el caso, por ejemplo, del general ya fallecido Valdehilario, que no solamente fue el presidente de un partido, sino que fue por mucho tiempo también legislador. Y entonces, yo lo que te digo, en el marco de esas leyes había que declararle una guerra. Y el caso más interesante, para no poner el caso de los Estados Unidos, como ustedes lo pusieron, es el caso de Honduras, por ejemplo. En Honduras, las maras, la famosa bandas esas, estuvieron al punto de no solamente tumbar al presidente, sino de matar al presidente. Atentaron contra él. ¿Qué hicieron y fíjate en un marco interesante, qué hicieron los hondureños? Los hondureños lo que hicieron así fue, siendo una mujer, ojo, ministro de Defensa, suspendieron las garantías constitucionales, un recurso legal, y entonces tiraron las Fuerzas Armadas y la policía a la calle para combatir, y la lograron conjurar, naturalmente, no por mucho tiempo, ¿verdad? Porque hay que tomar medidas. Si es la ley la que actúa, y recuérdense que el presidente de la República jura, ¿qué es lo que cuando el Soto dice, que hay que cumplir las leyes? Bueno, ya lo dijo el presidente también. El presidente acaba de decir, el presidente Luis Abinader, acaba de decir que lo único que hace es cumplir las leyes o cumplir la Constitución de la República. Había que, o tratar en ese éxito. ¿Por qué? Porque los presidentes juran cumplir y hacer cumplir las leyes. No es un mecanismo, una frase cohete, eso de cumplir la ley, que es la solución. Pero hay un detalle que también se ha dicho, se ha barajado mucho, y no solamente yo, hace 30 años, ¿verdad? Eso me denuncia la edad mía, que no es simplemente grato decirlo, pero hay que decirlo. Juventudes acumuladas. Sí, juventudes acumuladas. Hay que decir que esto que estamos viviendo no es un palo acechado. No, es algo que se vio venir y se desencadenó prácticamente. Y sobre todo, mira, el dominicano también tiene la memoria corta para muchísimas cosas, ¿verdad? Y en lo fundamental no debe tener la memoria corta. Y fíjate que hay que saber cuántas reformas policiales se han hecho. Bueno, yo recuerdo, ¿verdad? En el gobierno que yo fui, se hizo una reforma
policial. Al echarse la paloma, pero se hizo. Ahora, ¿logró sus objetivos? No. Después se han hecho reformas policiales, ¿verdad? Y estamos en medio de una reforma policial, donde se ha inobservado no solamente el asunto, sin desechar los asesores internacionales, que también, eso no es nuevo también. Recuerden que aquí tuvimos al señor Giuliani. En una ocasión en eso. Pero realmente los asesores internacionales deben no dirigir ese proceso, ¿verdad? Además que tenemos una policía nacional, ¿verdad?, con oficiales en retiro y oficiales activos que tienen carácter profesional y deben conocer el asunto. Pero ¿por qué yo digo de la reforma policial y de la no observancia de un detalle importante? Y es que la reforma policial no solamente debe ser, en el caso de la defensa, la seguridad y la violencia, no debe ser simplemente policial, sino una reforma integral que involucre otros sectores básicos. Por ejemplo, para mencionar uno de ellos, debe implicar también la justicia. Claro. ¿Por qué? Un hecho claro. No es tirándole, como ustedes dijeron, el asunto a los guardias y la policía, que es lo que se hace regularmente en la culpabilidad, siendo ellos un instrumento de la política, no siendo ellos, por la sencilla razón de que tú coges y encuentras cualquier delincuente que la policía captura, ¿verdad? Resulta que ese señor, lo dicen ustedes los comunicadores, permanentemente tiene un prontuario de cuántos procesos y de cuántos delitos cometidos. 8 y 10 fichas. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué está fallando ahí? ¿La policía? La justicia. La justicia. Pero también, señores, hay que reformar. Y yo pienso que el licenciado Roberto Santana ha hecho un gran trabajo con eso. Hay que reformar el sistema carcelario, porque las cárceles, en vez de regenerar, no solamente castigar, ahí me voy a Becarias, que dice que el propósito de los delitos y las penas, en su libro de los delitos, no es simplemente castigar, ¿verdad? No es castigar, sino también servir al ejemplo a la sociedad de que la inconducta de esos individuos no se va a reproducir, que no se produzca de nuevo. Entonces también hay que involucrar en esa reforma la reforma carcelaria, porque las cárceles realmente, ¿qué son las cárceles? Las cárceles son escuelas de delincuentes, o sea que usted entra ahí sano. Usted aprende más. No, pero eso me recuerda el caso famoso de Emiliano Zapata y de Pancho Villa, cuando en un aspecto propagandístico entraron a la ciudad los dos grandes revolucionarios y guerrilleros y se fotografiaron en la silla presidencial. Y entonces, al sentarse, se sentó Pancho Villa primero, ¿verdad? Y entonces Pancho Villa le dijo al gran caudillo del sur que se sentara en la silla. Y él le dijo, no, yo no me fotografío ahí, ni me siento en esa silla, porque los hombres ahí se sientan buenos y se levantan malos. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces yo pienso que cambia, sí, que lo mismo. No, alguien habló del carácter corruptor del poder, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese sentido yo pienso que hay que reenfocar, sobre todo en el aspecto disuasorio, la reforma policial. Estamos hablando de disuadir el delito, no reprimirlo, porque yo le voy a decir una cosa a ustedes. Hasta ahora la policía, en todo su historial, ha sido efectiva reprimiendo el delito. En otro sentido, la policía resuelve casos, ¿verdad? Resuelve casos, pero el problema no es que resuelva casos, sino de disuadirlo, sabiendo, señores, que producto de nuestra cultura y de nuestra forma de ser atravelar, y sobre todo de la herencia de la dictadura trujillista, tenemos el caso que nosotros pensamos, los ciudadanos, pensamos que en el caso de el presidente, la ejecutoria que toma un presidente, es un regalo a la población. No es un regalo, es un deber, ¿verdad? Y un deber, ¿verdad?, que a los policías y a los guardias la gente no toma en cuenta que le pagan los contribuyentes. Le pagan los contribuyentes, pero para que rinda un servicio. ¿Y cuál es ese servicio? Es la defensa y la seguridad, que cada día se hace más denso,
denso, porque se ha ido agravando ambas situaciones. Naturalmente hay una palabra mágica que ustedes mencionaron también. ¿Cuál? Que es la palabra de la educación. Pero hay un problema con el caso de la defensa y la seguridad, que hay que educar. Y el Estado le ha dado respuesta con el asunto del 4%, ¿verdad? Habría que ver si bien aplicado o no. Parece que no, ¿verdad? Parece que no, pero yo les digo a ustedes que el ciudadano, en este caso, se siente desamparado ante esa situación, porque habrá que esperar que la educación rinda su fruto cuando se enfoque hacia allá, para evitar una situación agravante, porque es una suerte de sentarse en la puerta de su casa a esperar que pase su propia desgracia, que le toque a cualquiera de nosotros la ficha, el número, ¿verdad?, de la desgracia, de ser asaltado, de ser violado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la situación en ese sentido es sumamente agravante y acuciosa. ¿Verdad? Ya no es un asunto de contemplación y la simple denuncia, no, lo tenemos ahí, y en este caso el Estado, yo digo que está tratando, pero tiene que darle solución a eso antes de que se nos salga de la mano. Yo pienso que hace tiempo que se le salió la situación. Y entonces el dominicano, que es una cosa que la gente no entiende, ni siquiera viéndose en el espejo, el dominicano es un ser tolerante, no como efecto de la democracia, siempre ha sido tolerante, aguanta de todo, pero hasta un día, sí. Y ese es el día que deben evitar los gobiernos, porque si no se le buscan las debidas soluciones prácticas, que la población vea que se está tomando el toro por los cuernos, entonces el dominicano, como ha pasado siempre, no lo está diciendo Soto Jiménez, ni está llamando a la desobediencia civil, entonces va a tomar la justicia por sus manos, y eso no es deseable. Eso no es deseable en ningún caso, porque, y hasta cierto punto admisible, porque va a llegar un momento que usted va a tener que defenderse usted mismo. Así es. General, ahí va mi pregunta. Usted ha dicho un punto de que años atrás se venía ya a venir, se veía ya ver, ¿verdad?, lo que está pasando con el tema haitiano. Entonces, tengo dos preguntitas para usted en ese sentido. Por ejemplo, históricamente, los gobiernos pasados no enfrentaron el tema, le dieron la espalda para evitar este conflicto a nivel internacional, tal vez con Estados Unidos, con organizaciones internacionales. Y me gustaría saber también su opinión con relación a cómo el gobierno actual está enfrentando esta situación. O sea, el presidente Luis Abinader, lo hemos visto en su discurso muy energéticamente, que hay que cumplir la ley, como usted decía. Sin embargo, por ejemplo, instituciones como Migración, como el Ministerio de Interior y Policía, que también están llamadas a trabajar con relación a esto, la vemos como muy apática con lo que tiene que hacer, mientras Estados Unidos nos está respirando detrás de la nuca con este tema. Dos preguntitas ahí. Mira, qué interesante, porque yo tengo una costumbre casi que no me han podido quitar de arriba todavía. Casi no, una costumbre militar, y la puntualidad. La puntualidad. Yo llegué aquí a este programa, yo llegué aquí a las 7 menos 10. Yo lo vi. ¿Qué hacer? Me puse en mi vehículo a revisar la noticia, pero eso no es lo importante que te quiero decir. Lo importante es que estando ahí, yo conté 86 haitianos que vienen de más o menos del norte de esta posición hacia, me imagino yo, hacia sus labores, ¿verdad? Te estoy hablando de que yo iba tomándole 1, 2, a veces por parvada, como dice, y hizo, para que tú veas. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando yo era un niño, hace ya mucho tiempo, para tú ver un haitiano, tenía que ir a los ingenios, a los batelles, tenía que verlo. O sea, tú no veías haitianos por ninguna parte, sino en los batelles, ¿verdad? Eran cortadores de la caña, trabajadores de la caña.
que la gente debe saber que eso fue en época de Balaguer, que el famoso asunto de las cepas, sin que sea despectivo, eran los braceros haitianos. Pero ahora, para tú ver un haitiano, lo único que tienes que hacer es abrir la puerta de tu casa o asomarte por la ventana. Mira este caso que te estoy diciendo, ¿verdad? La cantidad de haitianos. Tú dices, bueno, señores, pero esto es una vía, una sola vía. Para que tú veas hasta dónde ha dado el problema. ¿Qué han hecho? Por eso te hablaba de que hay una culpabilidad compartida, pero en gradualidad. ¿Qué te digo eso? Por ejemplo, eso me dirige precisamente al gobierno donde yo participé. ¿Qué sucedía en esa época? Estaba el problema, pero no en la medida que está ahora. De ninguna manera. Estamos hablando que podemos hablar en términos de cantidades, de ilegales, en ese sentido, y enfocándolo desde el punto de vista de la migración y desde el punto de vista de la frontera. También se nos ha olvidado que se hicieron grandes cosas en la frontera para afrontar casi la misma situación, pero en gradualidad, ¿verdad? Que fueron efectivas. Por ejemplo, ahora se habla de banda, pero recuérdense que a raíz del golpe de Estado de Cedras, de la salida de Cedras y la intervención norteamericana, estando los norteamericanos en Haití, ocupando Haití, señores, había creo que 5 bandas, 5 grupos guerrilleros que hacían lo que hacían permanentemente en la historia dominicana, porque para ellos esto no es nuevo. La inestabilidad ha sido el sino histórico de Haití. ¿Cuál es el problema? De que recuerden, y yo se los recuerdo, que las Fuerzas Armadas Dominicanas capturaron los jefes de la banda y lo desarmaron y tuvieron presos aquí hasta que la comunidad internacional se los llevó, ¿verdad? Pero eso pasó. ¿Cuántas manifestaciones, ¿verdad?, para disuasión del uso de la fuerza, de la amenaza del uso de la fuerza? Se hicieron muchísimas. Se hicieron, por lo que yo recuerdo, 3 grandes demostraciones de fuerza donde participaron todas las Fuerzas Armadas, ¿verdad? También en gradualidad, todo su equipo. Y entonces, fíjate, que ese problema yo te lo estoy poniendo de forma vivencial. Yo a veces también me sotorrío cuando se quiere hacer del profesor Bosch, pro-haitiano o internacionalista. Señores, en el año 63, en el gobierno del profesor Bosch, que fue un gobierno corto, ¿verdad?, de 7 meses, por el golpe de Estado, nunca tuvimos más cerca de una guerra con Haití que cuando el profesor Bosch se violentó la integridad de la embajada dominicana, sí. Y el profesor Bosch movilizó todas las Fuerzas Armadas hacia la frontera y tuvimos ahora de un gran conflicto. No hubo una guerra, ¿verdad? Y recuerden que en esa época estaba... Lora Fernández tuvo. No solamente Lora Fernández, la mayoría de los oficiales emblemáticos de la Fuerza Armada estuvieron ahí dirigiendo la tropa. Y yo lo que te digo a ti, que no hubo un conflicto. Tuvimos ahora, a horas de un conflicto, porque el entonces dictador Duvalier botó el aceite y conversó rápidamente, porque las Fuerzas Armadas estuvieron a horas de ocupar Puerto Príncipe y atacar a Haití con todo el poder que se resumía del gigantismo militar de Trujillo, que todavía estaba intacto ahí, ¿verdad? Y entonces, estamos hablando del año 63, a Trujillo lo mataron en el 61. Entonces recuerden que es para que tú veas cómo se va desarrollando el problema. A mí me llama mucho la atención, para responder la pregunta de la joven Erasme, me llama mucho la atención de que los últimos 4 presidentes dominicanos han tenido el mismo discurso con respecto a la comunidad internacional, que hay que ayudar a Haití políticamente. Y yo le pregunto a ustedes, ¿y quién nos ayudó a nosotros a establecer nuestra democracia? ¿Quién nos ayudó? Nadie nos ayudó. Esta democracia que tenemos, que no es completa, que es incompleta, defectuosa, todo lo que ustedes quieran, pero nos ha costado a nosotros mucha sangre, sudor y conflicto permanente, y la militancia de la ciudadanía, señores, para lograr eso. Entonces, en ese sentido, yo lo que pienso, y el presidente Abinader lo dijo en una reunión en la OEA, él dijo, pidiendo esa ayuda,
¿Qué ha faltado? O sea, la comunidad internacional. Yo creo que nosotros debemos hacernos la misma pregunta. ¿Qué nos ha faltado a nosotros? ¿Verdad? Y entonces yo pienso, y en eso soy optimista, que ante los desaguisados no de la comunidad internacional, de los Estados Unidos, que se ha expresado vivamente al respecto, en contra de la soberanía. Y ahí hay 3 detalles que yo quiero señalar. Primero, es un irrespeto a la soberanía nacional, lo que han dicho los norteamericanos y los organismos internacionales. Eso es un irrespeto. Pero un irrespeto al pueblo dominicano y a su soberanía y a su gobierno. Porque el tema migratorio es un tema fundamentalmente y privativo de cada estado, y no hay que poner comparaciones que atañen los mismos Estados Unidos, pero además es perverso, en el caso de los Estados Unidos, es perverso por la sencilla razón de que se ha hablado mentira. Se ha hablado mentira. Se ha dicho que nosotros maltratamos los ilegales que se están sacando, ¿verdad? Y que yo creo que debe triplicarse. El esfuerzo que se está haciendo, ¿verdad?, debe triplicarse y profundizarse, ¿verdad? Entonces, es perverso también. Ahora, ¿y las calidades? ¿Ustedes creen? Hay que preguntarse primero, por lo que te digo, que hay detalles que se pierden en el complejo. Señor, ¿qué tiempo tenemos nosotros sin embajador? 2 años. Sin lo que va el gobierno. Sin embajador norteamericano. Lo que va del gobierno, 2 años. Eso, en términos internacionales, la reciprocidad es el hecho fundamental que mueve la diplomacia. Pero en el peor de los casos, eso quiere decir que, como dicen los abogados, el interés es la medida de la acción. No es simplemente a ellos no le interesa. Y no es la primera vez que no le interesa. ¿Cuánto tuvimos anteriormente? ¿Verdad? Es una forma de mostrar desagrado. Desagrado con una serie de estados de cosas. Pero yo creo que en el tema haitiano, y ustedes me van a permitir brevemente, que yo haga alusión a una noticia del periódico El Listín Diario del 12 de marzo del 2016. A propósito de la visita de la señora esta general antes de ayer que llegó, sí. ¿Verdad? Entonces, un general de 4 estrellas llamado John Kelly, ese general, en una reunión del tema migratorio en las Bahamas, ¿verdad? Ese general, entonces, yo quiero para que usted, él lo dice todo, lo que hemos dicho en este programa sobra, ¿verdad?, con lo que él realmente dice. Y yo quiero que usted me lo permita, mire. Claro que sí. Oiga lo que dice él. Eso fue el sábado 12 de marzo del 2016, del Listín Diario. Entonces, jefe del Comando Sur de Estados Unidos dice: República Dominicana ya no soporta más emigrantes. Señor, eso fue en el 16. Ahora, la lectura para que ustedes vean por dónde anda él. Jefe del Comando Sur, él dice: el jefe del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, general John Kelly, dijo que la República Dominicana ha ido más allá, en el 2016, de su capacidad solidaria en favor del pueblo haitiano, y la realidad es que ya no soporta más emigrantes de esa nación. Sus declaraciones fueron recogidas en el marco de una visita que ofreció en las Islas de la Bahama, y fue consultado sobre el tema de las migraciones que salen sin control del país haitiano a todas las cosas, ¿verdad? Señores, pero no es solamente eso. Ahí se dice, él mismo dice, el general Kelly y su asesor político en esa reunión, dice después que dice eso, ¿verdad? Grave, señores. En el 2016, ¿cuántos años han pasado? 6 años. 6 años, ¿verdad? Y se ha duplicado la cantidad de migrantes en la República Dominicana. Pero óyeme una cosa interesante. ¿Sabes lo que dice él? Los Estados Unidos hace unos años pasó por la misma situación. Dice el general Kelly, pasó por la misma situación. Y tuvimos que enfrentar, a despecho de nuestra soberanía, dice el general Kelly, que una serie de organizaciones, en el caso de nosotros son ONGs, ¿verdad? Entonces, nos querían privar de ese derecho soberano. ¿Ustedes me entienden? Entonces, yo creo que eso es ¿qué es lo que pasa? Que hay que reparar lo que dice el padre, uno de los padres de la diplomacia moderna,
que es el Lord Halifax. En el marco de antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué dice el señor Lord Halifax? Dice que Inglaterra no tiene amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Lo que estamos viendo ahora es precisamente con una cosa muy bien planificada. Son los viejos métodos norteamericanos de tratar de imponer su política con esas declaraciones, que por cierto no tienen calidad, por lo que le decía, aquí no hay embajador norteamericano, y este señor, de cuyo nombre no quiero acordarme, este señor... ¿El encargado de negocios? El encargado de negocios. De los Estados Unidos. No tiene calidades para decir eso, no tiene calidad, es un funcionario de tercera categoría, ¿verdad? Dirigiéndose al presidente de la República Dominicana. Entonces, dentro de ese juego diplomático, bueno, pero ¿qué pasaría? Y se dieron aquí algunas invitaciones. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos ese tipo de insinuaciones? ¿Qué pasaría? Con esas medidas, ¿verdad? Fíjense que son varias declaraciones, ¿verdad? Entonces meten también el tema del Central Romana, la denuncia, que la gente no comprende, la gente no lo comprende, pero ese es otro metamensaje, ¿verdad? Metamensaje, porque todo el mundo sabe cuál es la procedencia de esa compañía, es norteamericana. Entonces, ¿qué sucede con eso? Es una forma de decirle al pueblo dominicano, y sobre todo a los empresarios dominicanos, ¿verdad? Si esto nosotros lo hacemos con lo de nosotros, y ustedes, ¿me entienden? Bueno. Y el marco de la visita de la señora, ¿verdad? El marco que también, bueno, mira, yo conocedor de eso, sé que esa visita no fue pero no fue inmediata. O sea, eso tiene varios tiempos. Y además hay que saber que el ministro de Defensa de la República Dominicana ha ido 2 o 3 veces al Comando Sur y se ha entrevistado con ella. Entonces, esa señora viene aquí ahora, en el marco, será una coincidencia, en el marco de esas presiones. Y eso me recuerda a mí, ¿verdad? Recuerda que tenemos la memoria corta. Señores, cada vez que aquí hay una crisis, o cada vez que siempre que hay elecciones, el jefe del Comando Sur viene aquí. Digo yo, es una especie de paseo. No de leer la cartilla, ¿verdad? Una vez le dije yo, un dictado. Sí, no, leer la cartilla, sobre todo a gente que parece que no se sabe la cartilla, porque hay un recuento histórico con eso. Y entonces, eso del barco, tampoco, nada de eso es nuevo, ¿verdad? Nada es casualidad. No es casualidad, ¿verdad? Yo creo que la visita, entre todos, siempre es una forma de ver en qué están los muchachos de la democracia. Los muchachos de la democracia son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque de una forma estrambótica, pero con una realidad geopolítica, el Comando Sur tiene como en su área de influencia toda América Latina, pero sobre todo la República Dominicana, en lo que nosotros llamamos el Caribe insular. Y dentro del Caribe insular, que es, como han dicho muchos autores, una frontera estratégica, una frontera imperial, la isla de Santo Domingo, señores, es el centro geográfico de esa frontera y por lo tanto tiene una importancia capital que va más allá del resentimiento histórico. Lo que está pasando, como yo lo veo, no solamente no debe mover a preocupación. Era como decía el presidente Ulises Heró, Lili, que decía: yo no me preocupo, yo me ocupo. Y lo que estamos haciendo, y no solamente el presidente de la República, sino la sociedad civil, y yo creo que ustedes reparen en eso, importante, lo que está haciendo la sociedad, el pueblo dominicano, que muchos dicen que es una atracción, pero el pueblo dominicano, esa posición del pueblo dominicano, siguiendo el discurso de Juan Pablo Duarte, siguiendo el discurso, ha unificado, de hecho, la clase política en lo que tienen que estar unidos, ¿verdad? En lo que es la defensa de la nación. Entonces, el presidente de la República ha dado su paso, pero hay que también decirlo, la que se ha expresado Leonel Fernández, el presidente Leonel Fernández también se ha expresado de una forma categórica, ¿verdad? En el mismo sentido.
y ha tomado el tema. Está hablando de que ese es el principal deber de la ciudadanía. ¿Cuál es el principal deber? Es la defensa y la seguridad del pueblo dominicano. Eso es parte de su discurso, creo que lo dijo ayer o algo así. Pero junto con el presidente Fernández, señores, la unión de partidos, toda en un documento formal, se expresó también en el mismo sentido. O sea que yo pienso que eso tiene influencia en la medida que nosotros nos mantengamos firmes dentro de la ley, firmes en esa medida, tiene un efecto disuasorio en las pretensiones del famoso sistema internacional, ¿verdad? Sí. En contra de la soberanía. Mire, ya el presidente Biden, en unas declaraciones hace 2 o 3 días, ha dicho que él está esperando una invasión de ilegales hacia los Estados Unidos, hacia la Florida. ¿Por qué? Porque yo pienso que se están dando cuenta, y no se puede, hay que persistir en eso, de que, señores, el pueblo dominicano no va a admitir ese tipo de injerencia. Claro que no. Decía ayer un amigo, el doctor Suero, brevemente, que esa cartilla era un dictado que decía: o se portar bien o portar avión. Claro, que era el método antiguo. Claro. El arma ahora, más allá de las intervenciones de las que nosotros hemos sido víctimas muchas veces, no dos, muchas veces. Entonces yo pienso que más ahora ya no es así. Y hay una arma geopolítica. ¿Tú sabes cuál es la arma geopolítica? Es un arma demográfica. Sí. Demográfica. General, usted tiene que volver, ¿no? Tiene que volver. Porque mire, nos faltó hablar de geopolítica, Ucrania y Rusia. O sea, nos faltaron tantos temas para poder aprovecharlo. Claro que sí. Y recuerden también que el general fue diplomático y estuvo en Washington. Por eso de geopolítica, se nos quedaron muchas cosas. De hablar. Bueno, pero yo te voy a decir lo que repetía de forma objetiva, pero muy interesante, pero muy folclórica, el presidente Hipólito Mejía. ¿Qué decía Hipólito Mejía? Si me tocan, bailo. Si me invitan, vengo. Gracias, general. Le manda un gran saludo al doctor Ismael Reyes, presidente. Un gran saludo a mi hermano, puedo decir, Ismael Reyes. Que por cierto te comentaba que yo he estado muchas veces en esta casa, por la gentil invitación de Ismael, y que disfrutaba mucho la compañía de Ismael y de su señora esposa y su familia. Pues ha llegado el momento de presentar nuestro invitado de este día, más bien nuestro próximo invitado. Es el diputado por Santo Domingo Este, por el PRM, Juan José Báez, y le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente, diputado? Muy bien, estamos muy bien, gracias a Dios. Ya estamos 1 de diciembre. Ay, sí. Que prácticamente inicia la Navidad. Ya. Y bueno, agradecido de la invitación y de estar aquí con ustedes nuevamente, acompañándoles. Gracias, diputado. Bienvenido. Diputado, ¿cómo ve usted, digamos, esta concentración del gobierno y en general la sociedad para enfrentar un tema principal, que es el tema de la violencia que está ocurriendo en el país y la reforma policial en un contexto de deportaciones también por el tema haitiano, la inflación importada? O sea, estamos ahora mismo como en una especie de síndrome de problemas sociales en la República Dominicana. ¿Cómo usted, dentro de ese abanico, ve la situación en un año preelectoral? No, y el COVID también, que ha ido aumentando. Para esta fecha siempre se establece que va a haber, ya el COVID siempre va a tener un aumento ya para diciembre. Pero así como usted bien señala, actualmente estamos en medio de muchas cosas. El tema de los vecinos, de los vecinos haitianos, que ha habido una actitud del presidente valiente, y de verdad que nosotros la apoyamos en todos los sentidos, de respetar nuestra soberanía y no dejar que ningún país tenga injerencia en la política migratoria de nosotros. Eso es algo que nosotros apoyamos y entendemos que es un reclamo de toda la sociedad, y que toda la sociedad en su justa dimensión está apoyando al presidente, porque tenemos muchas novedades con ese tema, más cuando no solamente es un tema migratorio, sino un tema de desempleo, también un tema que ha venido, también se ha sumado el tema de la delincuencia. Ya es algo que se
vamos a decir, se sale de las manos. Y se están tomando las medidas para ir regularizando ese tema. Porque todos los países tienen sus políticas migratorias, nosotros tenemos una ley que hay que cumplir y el presidente se ha ajustado a hacer simplemente lo que establece la ley, sin salirse del marco legal. Ya en cuanto al tema de la reforma, actualmente de hecho hay un congreso que se está efectuando en el país de países de Centroamérica y el Caribe y de Sudamérica, que están colaborando con la República Dominicana, están haciendo partícipe y nos están dando sus experiencias de cómo ellos han venido enfrentando la delincuencia, incluyendo el país de Colombia, que en los años, a finales del 80, principios de los 90, tuvo una delincuencia producto al narcotráfico, que algo que es similar a lo que nosotros tenemos hoy en día. El microtráfico en nuestro país ha arropado a una generación que no podemos decir que es por falta de desempleo, es por otra índole que nosotros como sociedad tenemos que estudiar y prestarle atención. El tema del consumo de droga es una situación que ha ido aumentando y hay una sociedad o una juventud que se ha envuelto en eso y que atraca para eso. Sí. Y lo lamentable es que muchas veces cometen una violación o vamos a decir un crimen, porque para atracar usted no tiene que matar en muchos casos, pero el tema de la delincuencia, yo digo que nosotros necesitamos invertir más en inteligencia, tener más personas involucradas en los sectores que puedan dar voz de alerta, porque ahí nosotros lo que tenemos que prevenir en vez de salir a perseguir. Sí. Y eso se hace con inteligencia y con mucha inversión, cosa que se está haciendo. El presidente actualmente le hizo un aumento a los policías, que era un tema de su propuesta de campaña. Todavía no lo ha llevado a los $500, pero ya está cerca y está creando las condiciones. Pero usted sabe que no es tan fácil, porque hay un sinnúmero de miembros que vive del desorden y de los peajes que se pagan en esos sectores vulnerables. Y eso con el tiempo y la voluntad que tiene el presidente y vamos a decir la estructura que está trabajando, lo iremos reduciendo. Es una cosa que no cambiará de la noche a la mañana, pero nosotros como dominicanos tenemos que saber en lo que estamos. Ahí tenemos un gran problema debido al microtráfico, diría yo, y el consumo de droga, porque eso es lo que se ve día a día. No, y supuestamente también está aquí un cartel mexicano. Una intención de un cartel mexicano se encuentra aquí en República Dominicana. Los carteles siempre han estado, porque que nosotros no operamos solos, porque nosotros somos un puente, y como puente los carteles están en su estructura. Pero el tema es que el consumo aquí ha aumentado. Anteriormente nosotros simplemente éramos un almacén, se dice, que la droga venía y se despachaba. Y hoy en día el pago se hace a través de la misma sustancia. De la materia, eso sale a la calle, se vende, entonces se ha disparado el consumo. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos, a esa sociedad que va subiendo, porque es que se la dan gratis. Y cuando lo vuelven adicto, entonces tenemos un problema mayor que de alguna manera tenemos que contrarrestar, llevándolo a que practiquen deporte, a darle charlas. Hay que hacer de todo, porque es un tema como el embarazo de los adolescentes, que por más que uno ha querido, siguen surgiendo y hay que trabajar más en la educación, involucrar más a las familias, porque las familias son los entes sociales que pueden darle más seguimiento a sus miembros. Nosotros como Estado no podemos ponerle un psicólogo a cada familia, pero sí podemos desde las escuelas trabajar junto a ellas y encarrilar a esos jóvenes y a esa futura generación, que son el futuro, el presente y el futuro de nuestro país. Pero en eso vamos, sí señor. Diputado, tengo entendido de que va a aspirar a la alcaldía de Santo Domingo Este. Me gustaría conocer su propuesta, porque lamentablemente, Dios mío, Manuel Jiménez no ha dado pie con bola. Tanta huelga de hambre para nada, para al final en cuentas salir como el peor alcalde que ha pasado por la República Dominicana. Me gustaría saber su opinión. Su compañerito, por cierto, compañero del partido, sí, al que todos apoyamos. Entendemos que
Manuel es una persona que tiene buenas intenciones, no ha podido ejecutarlas y en mi entender yo he logrado entender que él no va a aspirar. Entonces, ¿y cómo? Pero que no aspire, porque ¿qué va a perder? Nadie va a votar por él. Uno está esperando que llegue febrero ya del 2024 para decirle bye Manuel Jiménez. No, porque a veces uno en los cargos vive en una musa, pero no ha resuelto nada en Santo Domingo Este. Sí, por eso siempre se da. O sea, cuando tuvimos la campaña pasada con Gonzalo, se sabía que Gonzalo no iba a ganar, pero tenía la intención, y eso es un derecho fundamental que tiene todo ser humano. No, porque no perder el tiempo, diputado. Pero nosotros estamos trabajando, actualmente estamos trabajando para ser alcalde de Santo Domingo Este. Estamos sumergidos, visitando todos los sectores, tanto los empresariales, comerciantes, las comunidades, la junta de vecinos, también al partido, para establecer contacto con ellos, escuchar las demandas que tienen, que son muchas, y a partir de ellas entonces hacer un plan de gobierno que se puede ejecutar, no venderle a la sociedad o al municipio cosas que no se pueden hacer en corto plazo y con el presupuesto que tiene el ayuntamiento. Santo Domingo Este es un municipio que ha crecido de manera, vamos a decir, apresurada. Tenemos proyectos inmobiliarios como la ciudad de Juan Bosch y la misma autopista de San Isidro y el sector, vamos a decir, en Sánchez Almas Rosa, que están creciendo de una manera acelerada. Y los recursos muchas veces del ayuntamiento no son suficientes si no se hace un plan de trabajo con esa visión. Nosotros por eso exhortamos por lo menos a la población nuestra del municipio de Santo Domingo Este que participaran en el censo, porque a raíz de ella se puede saber cuántos somos, qué necesitamos, y que el presupuesto de Santo Domingo Este alcance para todos los servicios que tiene que prestarle a esa gran vamos a decir, ese gran municipio que tanto necesita. Nosotros, hay problemáticas que ustedes las conocen, que uno entrar en materia podría ahora mismo, vamos a decir, el alcalde actual entender que uno lo está maltratando, pero tenemos deficiencia. Tenemos deficiencia en la recogida de basura. Deficiencia no se recoge. Tenemos deficiencia. Bueno, es que él ha querido utilizar un sistema donde el ayuntamiento sea quien haga todas esas labores, y eso era un servicio que se subcontrataba y que todos los ayuntamientos del país lo han subcontratado, y creo que eso toma tiempo, organizar un programa de ruta y frecuencia, hacer un taller de mantenimiento de equipos, tener un personal que tenga, vamos a decir, el conocimiento de cómo hacer ese trabajo. Inversión en equipos. La inversión que él ha hecho, que no ha sido suficiente, porque él ha querido abarcar el municipio entero, y son cosas de las que no le han salido bien, pero que yo lo veo que él ha tenido la mejor de las intenciones. ¿Verdad? Lo que pasa es que con la intención... Casi 3 años ya tenemos esas intenciones, diputado, y no ha hecho nada. No ha hecho nada. El contrato que ha hecho, pero no cabe duda de que Manuel, para mí, el mejor compositor de los últimos tiempos. Se quedó en la musa. Se quedó en una musa. Claro, pero mire, nosotros vamos a rescatar el municipio. Nosotros tenemos la intención y la voluntad de cambiarle el rostro a nuestra demarcación. Y de verdad que tenemos la oportunidad, y eso es lo que le queremos expresar a nuestros ciudadanos, a nuestros municipios, de que las cosas se pueden hacer bien, y a medida que entremos, vamos a decir, en ese debate, entonces vamos a ir saliendo con la propuesta. En ese sentido, las aspiraciones en Santo Domingo Este ya van como por 15. Sí. Pero ¿qué está haciendo su gobierno, el PRM, para retener esa alcaldía? Mire, dígame. El PRM y el presidente Luis Abinader está haciendo lo que nunca se había hecho en Santo Domingo Este. Si es por inversión y por intenciones, vamos a decir, y valga la redundancia, inversiones, Santo Domingo Este no se pierde. Si es por la voluntad del gobierno central. Mira, ya se está remodelando el malecón con una inversión de más de 500 millones de pesos, la Avenida España. Se está haciendo en materia de agua, se están recuperando por lo menos 3 plantas de tratamiento, la de San Luis, la de Cancino y la de Invivienda. Ya Invivienda
se hizo el alcantarillado y se está remodelando todos los apartamentos que nunca fueron finalizados, porque se hicieron en el gobierno de Salvador Jorge Blanco y eso se le dio, se entregaron y nunca se finalizaron y hoy se están finalizando. El presidente le entregó un bono saldo a toda la familia de ese sector, el cual comprende más de 2.000 millones y se van a beneficiar más de 8.000 personas, nada más en esa demarcación. Si vamos en el tema de la titulación, usted sabe la cantidad de títulos que se están entregando de personas que por más de 30 años habitaban o habitan en esa demarcación y no tenían título. Entonces, yo le puedo decir, se está finalizando la avenida ecológica, que va a ser un desahogo para la Charles de Gaulle, porque ya usted, que el que transita por la autopista de San Isidro no va a tener que salir a la Charles para venir a coger la carretera Mella. O sea, la hípica va a ser un gran desahogo. Se está ampliando la autopista de San Isidro, se está ampliando la ecológica, se está, los mercados Inespre se están, cada día se abren más. Mire, reciente o en el día de ayer se mencionó una de las obras más importantes que se va a culminar, que es el CAI de Santo Domingo, que es algo que nosotros lo solicitamos mediante resolución desde que llegamos al Congreso, que es el Centro de Atención para los Discapacitados, que tenía el presidente Danilo Medina en su afán de querer, porque es una obra importante, de querer inaugurarlo. Se cubicaron mal las cubicaciones y los ingenieros hicieron un tema legal que tomó un tiempo desenredar ese nudo y que ya el día de ayer el ministro de Obras Públicas anunció que para febrero del próximo año el CAI de Santo Domingo estará listo. Y entendemos que cosas como esa que se están haciendo en nuestra demarcación son las que le van a garantizar el triunfo al PRM en las próximas elecciones. Óigame, nadie ha hecho. El asfaltado se está trabajando, actualmente se está asfaltando el municipio completo con una inversión. Por mi casa hay un hoyo muy fuerte al frente de la casa. Es bueno que hay un hoyo. Hay un hoyo, sí. Pero vamos a trabajar en eso. Le voy a decir, diputado, para que nos ayude en eso. Claro. Mire, las actividades deportivas que también usted impulsa en Santo Domingo Este, háblenos un poquito con relación a eso. Ya siento, eso es interesante. Claro, en mi municipio. Y me está dando seguimiento. Sí, claro. Nosotros estamos involucrados en todo lo que es el deporte. Actualmente estamos llevando a cabo el torneo LBO, que es el torneo municipal más importante que tiene la demarcación. En el día de hoy entramos en la semifinal. También estamos apoyando a la Asociación de Softball de la provincia de Santo Domingo, donde la mayoría de equipos del municipio han salido victoriosos. Pero eso está bien. También en el día de hoy tenemos una cartelera de boxeo en la Isabelita, donde nuevos talentos, tanto local como internacional, vendrán a participar y ponerse a prueba con uno con otro. Y se están haciendo muchas cosas. El Ministerio de Deporte también ha apoyado bastante. Allá se han hecho más de 4 techados. Se hizo el de Eugenio María de Host, se realizó el de Pueblo Nuevo y también el de Framboyán. El de Framboyán no, el que está ahí pegadito al ayuntamiento, no recuerdo. Pero se está haciendo muchas cosas. Trabajando el hombre. El gobierno, si es por el tema del gobierno, esa es la luz que nosotros tenemos en el túnel, aunque ha sido un trayecto donde entendemos que necesitamos un poquito más de empuje en materia municipal, que en eso es que estamos trabajando. Qué bien. Pero nosotros, con Dios mediante, seguiremos porque lo está haciendo bien el presidente y el PRM. Usted está trabajando bien, diputado, de verdad. Eso hay que decirlo. Está trabajando bien y ojalá que pueda llegar a ser alcalde de Santo Domingo Este, porque Manuel Jiménez le queda 1 año y 2 meses. Gracias, señor. Bueno, gracias, diputado, por estar aquí con nosotros y mucha suerte. Ya los numeritos suyos van subiendo. Y señores, y frente a la expectativa creada en la República Dominicana en base al salario número 13 que se entregará este próximo lunes, ahí anda nuestra compañera Vanessa Valdés en las calles, desde el barrio. Adelante, Vanessa Valdés.
Muchísimas gracias, buenos días, así es. El gobierno anunció que el próximo lunes 5 de diciembre se estará entregando la regalía pascual o el sueldo 13. En estos momentos nos encontramos desde Cristo Rey, donde vamos a abordar a los ciudadanos para saber su opinión, qué van a realizar con este doble sueldo. Vamos a ver si lo deben, porque muchos de los dominicanos han dicho que lo adeudan. Buenos días, caballero, ¿cómo está usted? Mire, el próximo lunes el sector gubernamental va a comenzar a pagar el sueldo 13. ¿Qué piensa usted hacer con su doble? Pagar lo que debo. ¿Lo debe? Claro. Más o menos, ¿qué cosa? Si se puede saber. Lío que uno hace en la casa. Muy bien, ¿tu nombre? Eddie Manuel. Yo no trabajo. No trabaja. ¿Y los hijos no le dan? Bueno, muchísimas gracias. ¿Y usted, madre, qué piensa hacer con su doble o con lo que sus hijos le den? Bueno, guardarlo ahí para la cosa cuando venga el tiempo malo. ¿Para enero? Sí, porque viene enero, viene feo. Muy bien, ¿su nombre? Minerva Pérez. Muchísimas gracias, señora Pérez. ¿Y usted, madre, qué piensa hacer con su doble? No trabajo. No trabajo, pero con lo que le den. No tengo hijos, la mantengo solo y lo mantengo yo. Bueno, fuerte las declaraciones de los ciudadanos aquí en Cristo Rey con relación al doble sueldo. Bueno, señores, estas son las declaraciones de los ciudadanos aquí en el sector de Cristo Rey. Recordamos que el sector privado iniciará a pagar el doble sueldo a partir del día 20 de este mes en curso de diciembre. El gobierno informó que tiene una inversión de alrededor de 25.000 millones de la regalía pascual para el sector gubernamental. Desde Cristo Rey, es toda la información que tengo. Yo vuelvo con usted al set de noticias. Y hemos llegado al final de esta entrega de este jueves, 1 de diciembre. Señores, llegó Navidansen, como así dice. es. Sigan con nosotros. Mañana, Dios mediante. Hablando la verdad viene por ahí.